Control estadístico de los procesos. Se basa en analizar la información que se aporta en el proceso. Va a permitir destacar las causas asignables. Por ello, contribuye una herramienta preventiva donde se puede concluir si un proceso es o no confiable para satisfacer las especificaciones que le han dado origen. Se construyen gráficas para poder realizar este control, las cuales se denominan gráficos de control. Para esto se utilizan técnicas estadísticas que coadyuvan a su eficaz construcción. Ellas van a permitir observar el comportamiento de todos los recursos que se han utilizado en este control de los procesos. De esta manera se puede determinar gráficamente y de manera cuantificable dónde existen las variaciones que produjo esas variaciones para poder tomar las decisiones pertinentes a fin de corregirlas con celeridad. Objetivo: tener un proceso controlado y reducir la variación continuamente. Hacer predecible un proceso en el tiempo. Se comporta como una herramienta que coadyuva a la toma de decisiones al poder visualizar dónde están las variaciones que se puedan originar o si los resultados están siendo generados de acuerdo a lo previsto. Facilita el proceso de mejora constante en una empresa, por cuanto va a generar información fidedigna y objetiva, basada en hechos numéricos. Beneficios. Entre ellos está reducir el margen de error debido a la información que emiten los gráficos de control, por cuanto permiten detectar los problemas de fabricación antes de que esto ocurra. Reducir en gran medida la necesidad de reanudar los procedimientos e incurrir en gastos adicionales y costos de oportunidad para poder solucionar los problemas que se puedan suscitar. Al reducir la variación, se va a lograr incrementar la satisfacción del cliente, reducir las quejas, incrementar el nivel de calidad, reducir los costos de rechazos internos y externos, volver a realizar los procesos y las inspecciones, lo que también coadyuva a reducir los tiempos. Sirve como un sistema de detección de alerta temprana al indicar cuándo es el momento propicio para entrar y generar cambio. De esta manera no se determina todo a último momento, sino que se hace de forma planificada y se va supervisando, controlando cada proceso a medida que se va generando. Evita el exceso de manipulación porque los procesos van a dejar de ser ineficientes, van a funcionar sin ningún problema. Tratan de detectar los problemas si es que estos existen para que los operadores puedan controlarlos con celeridad y se reduzcan las variaciones que puedan registrarse. Variaciones. El control estadístico del proceso va a determinar las posibles variaciones, así como lo que originó a cada una de ellas. Permite verificar la causa y el efecto en el producto final. Por lo tanto, va a coadyuvar a una solución rápida, además de una solución temprana a cada situación de desviación que se pueda originar. Una vez que sean atendidas estas causas especiales y no se presenta un nuevo proceso, se puede entonces hablar de un proceso estable. La implementación y uso de gráficos de control es muy importante para tener esta supervisión constante de cada proceso que se esté ejecutando y llegar a la calidad total.
Gráficas de control consisten en una línea central donde existen una serie de límites. Estos son los que van a dictaminar los pisos y los techos que vamos a analizar en el momento de trazar las líneas de control. Uno de los cuales localiza en la parte de abajo y otro en la parte de arriba la línea central, y los valores característicos marcados en el gráfico representando el estado de un proceso. Además, permiten identificar cuál es el estado ideal dentro de dicho gráfico, porque las líneas lo van a ir identificando. Entonces, si todos esos valores marcados están dentro de los límites de control, los límites están dictaminados en la parte superior y en la parte inferior, que en otros momentos se llaman techo y piso. Sin cualquier tendencia particular, el proceso se considera bajo control, mientras que si los puntos inciden fuera de los límites de control, sea el superior o el inferior o ambos a la vez, se presenta una disposición atípica, una dispersión que no está dentro de los rangos contemplados. El proceso está considerado como fuera de control y allí hay que tomar medidas que permitan solucionar dicha disfuncionalidad. Beneficio de los gráficos de control. Ellos permiten usar el operador para controlar su proceso. Ayudan al desempeño del proceso en forma consistente y predecible. Permite que el proceso tenga mayor calidad, menos costo por unidad, capacidad mayor. Proporciona un lenguaje común para el análisis del desempeño del proceso y distingue las causas especiales de las causas comunes. Entre las herramientas básicas de control estadístico de los procesos están el diagrama de flujo, el diagrama de causa-efecto, el diagrama de Pareto, los diagramas de correlación y dispersión, los histogramas y los diagramas o gráficos de control, entre otros. Diagrama de flujo. Este representa la secuencia de pasos, las posibilidades de ramificaciones existentes en un proceso que transforma una o más entradas en una o más salidas. Los diagramas de flujo muestran las actividades, los puntos de decisión, las ramificaciones, las rutas paralelas, el orden general del proceso. Pueden resultar útiles para entender y estimar los costos de calidad en un proceso. Se consigue mediante la aplicación lógica de las ramificaciones del diagrama de flujo su frecuencia relativa para estimar el valor monetario esperado en un trabajo, conforme a lo requerido, a lo planificado. Normas del diagrama de flujo. Existen ciertos lineamientos que se deben acatar al momento de crear un diagrama de flujo. Entre ellas está definir qué se espera obtener del diagrama de flujo, identificar quién lo empleará y cómo lo hará, establecer el nivel de detalle requerido, porque de allí es la información que se va a manifestar o se va a presentar en el diagrama. Determinar los límites del proceso a describir. Utilizar la simbología de manera simple y conocida por los implicados del proceso. Se sugiere que en la parte inferior se indique una leyenda de lo que significa cada símbolo. Consensuar tanto el diagrama del proceso actual como del nuevo, cuando éste se haya modificado por modificaciones del proceso o porque no era el diagrama correcto. Analizar las implicaciones colaterales de los cambios a introducir cuando ya existe un flujograma previo. Características de los diagramas de flujo. Tiene tres características esenciales: sintética, simbolizada de forma visible a un sistema o un proceso. Sintética quiere indicar la representación se debe hacer de un sistema o un proceso. Este deberá quedar resumido en pocas hojas, de preferencia una sola. Va a sintetizar lo que es el procedimiento.
Los diagramas extensivos dificultan su comprensión y asimilación. Por eso dejan de ser prácticos, lo que requiere que la información sea sintetizada, simbolizada. La aplicación de simbología adecuada va a hacer que los procedimientos eviten anotaciones excesivas, repetitivas y confusas al interpretarse. Cuando se hace de manera visible a un sistema o un proceso, los diagramas permiten observar todos los pasos secuenciales sin necesidad de leer las notas. Un diagrama es comparable en cierta forma a una fotografía porque manifiesta de manera esquemática el área que contiene los rasgos principales y los procedimientos a los cuales se está elaborando dicho diagrama. Tipos de diagramas de flujo. Están los de formato vertical, formato horizontal, formato panorámico, formato arquitectónico, diagramas de bloques de modelo matemático y diagramas de bloques de procesos de producción. Los diagramas de formato vertical, en el flujo y la secuencia de las operaciones va de arriba hacia abajo. Es una lista ordenada de operaciones de un proceso con toda la información que se considere necesaria, según el propósito que se esté buscando. En los de formato horizontal, en el flujo la secuencia de las operaciones va de izquierda a derecha. En los diagramas de formato panorámico, el proceso entero está representado en una sola carta y puede aparecer de una sola mirada mucho más rápido que leyendo el texto, lo que facilita la comprensión aún para las personas no familiarizadas. Registra no solo en línea vertical, sino también en horizontal, distintas acciones simultáneas y la participación de más de un puesto o departamento que el formato vertical no registra. En el formato arquitectónico se describe el itinerario de ruta de una forma o persona sobre el plano arquitectónico de trabajo. El primero de los flujogramas es eminentemente descriptivo, mientras que los utilizados son fundamentalmente representativos. Diagrama de bloque de modelo matemático. Es utilizado para representar los sistemas físicos reales. Cada uno de estos bloques componen el sistema físico con una simplicidad de la realidad. Ello busca un tratamiento matemático razonable. El diagrama de bloques de procesos de producción es utilizado para indicar la manera de cómo se elabora un producto, especificando la materia prima, la cantidad de procesos y la forma de representar o llegar a un producto terminado. En esta lámina le presento una serie de símbolos, los más simplificados, porque hay varios que se utilizan. Está como un óvalo que indica el inicio y el final. Una flecha que es la línea de flujo, indica el orden de la ejecución de las operaciones. Tenemos como un plano cartesiano de medio lado, que es entrada y salida. Tenemos un rectángulo que indica el proceso y tenemos un rombo que implica decisión. En la siguiente lámina observamos un ejemplo referente a la compra de unos zapatos. Está la entrada a la tienda. La flecha indica un siguiente paso, que es elegir un modelo que nos guste. Eso está en un rectángulo. Luego hay una flecha indicando un rombo. Se toma una decisión. ¿Hay un par de zapatos de nuestra talla? Si no hay, nos salimos de la tienda. Si hay, continuamos, compramos los zapatos y salimos de la tienda. Hay unos pasos que se deben de cumplir al elaborar el diagrama de flujo.
Entre esos pasos se encuentran establecer el alcance del proceso a describir. De esta manera quedará fijado el comienzo y el final del diagrama. Frecuentemente el comienzo es la salida del proceso previo y el final la entrada del proceso siguiente. Indicar la lista de las principales actividades y subprocesos que puedan estar incluidos en el proceso a describir y su orden cronológico. Si a nivel de detalle definido incluye actividades menores, hay que listarlas también. Hay que identificar y listar los puntos de decisión. Luego se construye el diagrama respetando la secuencia cronológica y asignando los correspondientes símbolos, y se prueba para ver los errores. Luego se elabora el diagrama final. Diagrama causa-efecto. Es el conocido como espina de pescado. También es el diagrama de Ichikawa, conocido como el diagrama de Ichikawa, que lleva el nombre de su creador. En este diagrama vamos a identificar las posibles causas y efectos que tiene un problema. Se van a listar todas las posibles causas y todos los posibles efectos que tiene un problema. Estos se van a categorizar dependiendo de las categorías útiles que existan. Es una herramienta utilizada para analizar y evidenciar las relaciones entre el efecto determinante y sus causas potenciales. Se va a ir elaborando dependiendo de la información que se tenga. Estas causas se van categorizando en principales y en subcategorías, dependiendo de la profundidad del problema que se esté abordando o de la situación que se esté abordando. No necesariamente tiene que ser un problema. La utilidad de este diagrama radica en el análisis de las relaciones causa y efecto, comunicar las relaciones causa-efecto y facilitar la solución de los problemas desde un síntoma hasta la causa y luego a llegar a la solución final. Pasos para elaborar el diagrama causa-efecto. Este diagrama se nutre de lo que es la lluvia de ideas. Se aplica aquí también esa herramienta, porque se van a considerar todas las ideas que se tengan con referencia a las causas y los efectos que están originando la situación que se está analizando. Entonces, para ello primero se debe de definir y escribir el problema, situación o evento que se desea analizar. Se dibuja alrededor una cabeza de pescado. Se debe de redactar el problema en términos de efecto sobre la situación que se está analizando. Se traza una línea recta que indica la espina central que llega hasta la cabeza por el lado izquierdo de la caja del texto. Luego se hace la lluvia de ideas de las causas probables de lo escrito en la cabeza del diagrama. Cada una de las causas detectadas serán una espina mayor derivada de una espina central, que es la recta que se dibujó al principio. Se consideran usar las causas genéricas, que son líneas menores, o uno de los métodos de elaboración del diagrama es la naturaleza del problema que se esté abordando. Luego se analiza el problema desde cada una de las espinas mayores y se va preguntando si se presenta algo adicional al problema. Luego se traza una línea desde la espina mayor y se coloca la respuesta. Esto es un segundo nivel de causa. El siguiente paso lo constituye analizar el problema desde el segundo nivel de causa. Ahora se van a tomar las respuestas de las interrogantes que se han elaborado anteriormente.
Se hace el mismo procedimiento con respecto al problema central. Se van trazando líneas desde el segundo nivel de causa y se coloca la respuesta. Este es un tercer nivel de causa con respecto a la causa inicial. Se continúa profundizando en las causas según sea necesario. De esta manera se van a tener tantas causas como lo permite el problema. Se completan las otras causas posibles. Si el grupo se queda sin causa, se centra la atención en aquellas espinas donde las ideas son pocas. Se finaliza el diagrama analizando las causas obtenidas y determinadas en cuáles se va a actuar. Aquí surge un abanico de causas y por votación o consenso se definirán cuáles serán las causas principales y en cuáles se va a intervenir. Aquí se debe de considerar los factores presentes durante cada una de estas causas y el impacto que tienen sobre el problema central en cuanto a costo, tiempo, esfuerzo. Se considera este análisis frente a una situación amplia y que va a permitir a través del brainstorming o la lluvia de ideas llegar a una solución idónea. En esta lámina que sigue presentamos un ejemplo de espina de pescado. Allí se puede ver que se va a analizar el problema de entrega tardía de pizzas los viernes y sábados. Y vemos cómo se van colocando las causas mayores o las causas centrales, que es el equipo y máquina, las personas, los métodos, los materiales. Y en las siguientes líneas se va reflejando lo que puede originar esa entrega tardía en cada una de esas líneas centrales. Por ejemplo, en los métodos, entonces tenemos falta de experiencia, mucha rotación, mal manejo de los pedidos grandes, muchas calles nuevas, mal despacho, mucha rotación, no conoce el pueblo. Ahí están en los métodos, se definieron las causas dentro de esa causa central. En los materiales tenemos otras causas que serían: se acaban los ingredientes, hay mucha rotación, desaprovechamiento del espacio, falta de capacitación, sistema de pedidos inadecuado. De esta manera, con causas centrales y causas intermedias dentro de las centrales, se va definiendo qué está originando la situación que se está analizando para ver el panorama mejor y llegar a una decisión final. Diagrama de Pareto. Es una gráfica que organiza valores, los cuales están separados por barra y utilizados de mayor a menor, de izquierda a derecha respectivamente. Permite asignar un orden de prioridades para la toma de decisiones de una organización y determina cuáles son los problemas más graves que se deben de resolver primero. El principal uso que tiene el elaborar este tipo de diagramas es poder establecer un orden de prioridades para la toma de decisiones, donde se van a evaluar todas las fallas o todas las situaciones adversas que existen para saber cómo resolverlas o cómo se pueden evitar en un futuro. El diagrama de Pareto también es llamado curva cerrada o distribución ABC, por ser una gráfica donde se organizan los datos de forma que estos queden en orden descendente de izquierda a derecha y separado por barra. Allí se van asignando el orden de las prioridades y se van a poder visualizar de manera más óptima lo que está ocurriendo y lo que se está analizando. Facilita el estudio de las fallas y los fenómenos que puedan estarse presentando. Por lo general se organizan por frecuencia o consecuencia. Su finalidad radica en hacer visibles los problemas reales que están afectando a la empresa para alcanzar sus objetivos, reducir las pérdidas que ésta posee
evaluar previamente cuáles son las necesidades del público objetivo para saber cómo va a satisfacer con el producto o servicio dichas necesidades. Con ello se logra el objetivo de mercadotecnia. Entonces, en esto básicamente es que se fundamenta el diagrama de Pareto. Regla 80-20. El diagrama de Pareto se caracteriza por tener una relación 80-20, donde el 80% de las consecuencias se deben al 20% de las acciones, o el 80% de los defectos ocurren porque el producto tiene un 20% de causas. Esta relación se va manejando en todo el planteamiento que se realiza de la elaboración del diagrama. Y a pesar de que no siempre es exacta, normalmente sí se cumple esta relación. Elementos. El diagrama de Pareto se constituye por 3 elementos esenciales. Como es un diagrama, va a un plano, ¿verdad? Tenemos el eje de las Y, que es el izquierdo, es la frecuencia de la ocurrencia del problema. En el eje de las Y, de la parte derecha, vamos a colocar el porcentaje acumulado del número total de ocurrencia. Y en la parte inferior, que corresponde al eje de la X, vamos a mostrar los problemas, quejas, defectos o desperdicios que se presentaron durante el análisis de la situación estudiada. Ventaja. Con el diagrama de Pareto vamos a tener una mejora continua, vamos a hacer análisis y priorización de los problemas, optimizar los esfuerzos y el tiempo. Se va a estimular al equipo de trabajo a elaborar en cada uno de los procesos, cuáles son las causas, cuáles son los efectos y a realizar un trabajo mejor. Se va a verificar cuál es la mejor herramienta de automatización. Asimismo, permite comparar los diagramas de un mismo problema en tiempos diferentes para determinar de esta manera si hubo mejoras, cambios, efectos positivos o no hubo ningún cambio o no generó ninguna incidencia positiva a lo que se estaba abordando. Pasos. Existen 6 pasos que se deben de llevar secuencialmente al momento de construir el diagrama de Pareto. 1. Seleccionar qué aspecto se va a analizar. Es primordial que se determine cuál es el problema que está causando la situación que se está abordando. Este puede ser tiempo, ventas, personal, entre otros. Luego, en el paso número 2, se agrupan los datos. Se debe de dividir por celdas según la categoría y el número de frecuencias u ocurrencias de los hechos. Las categorías corresponden a los problemas o a la situación, son las comunes que se observan a diario y la frecuencia es determinada por el número de veces que se da la ocurrencia de ese hecho. Tercero, se ordenan los datos en una tabla en orden decreciente de frecuencia. Se agrega la frecuencia acumulada de los casos sumando la frecuencia anterior con la siguiente. Todo ello va en celdas diferentes, en columnas diferentes. Las categorías van en una columna, la frecuencia va en otra columna y la frecuencia acumulada va en la siguiente columna. Luego se añaden valores porcentuales. ¿Cómo se calculan? Se divide la frecuencia entre la frecuencia total y se multiplica por 100. Eso va a originar la columna de porcentaje unitario. Luego se agregan los porcentajes acumulados, que al igual que la frecuencia acumulada se suma el porcentaje unitario anterior con el siguiente. Y se construye una nueva columna denominada porcentaje acumulado. Finalmente se construye el diagrama de Pareto. Luego, con los datos de la tabla, se va delineando el diagrama
En sus ejes ordenados se insertan los datos en orden descendiente, se agregan las barras. Con los datos porcentajes acumulados se coloca un punto céntrico en cada barra y luego se unen con una línea. Para finalizar, se analiza el gráfico y se agrega una fecha, un título y que se abordó en ese momento. En esta lámina podemos observar el ejemplo. Están las categorías. Allí se encuentra el atraso de entrega, paquete dañado, producto errado, producto dañado por fabricante, precio errado, el producto no cumple las expectativas, no se pudo hacer la compra, la cantidad de producto menor de pedido. Está la frecuencia, que son las veces de ocurrencia de cada una de estas categorías. Ellas suman 70. Luego se da la frecuencia acumulada, que es ir sumando en forma decreciente cada uno de las frecuencias que están en la columna anterior. Entonces vemos cómo iniciamos con 20, luego a 20 le sumamos 16, nos da 36 y así sucesivamente. Luego calculamos el porcentaje unitario, que no es más que dividir la frecuencia entre la frecuencia total. En este caso sería 20 entre 70 y lo multiplicamos por 100, eso nos da un 29%. Al final, la sumatoria de la columna de porcentaje unitario nos debe de dar 100%. Luego, continuando con el ejemplo, agregamos la columna de porcentaje acumulado. Esta vez vamos sumando todos los números que están en la columna de porcentaje unitario de manera decreciente y nos va originando esta columna final. Vemos cómo iniciamos con 29, luego 29, le sumamos 23, nos da 52 y así sucesivamente hasta llegar a 100%. Hasta llegar a 100, que representa el 100%. Una vez que se elaboraron estas dos tablas, vemos cómo se grafica y cómo se coloca la línea en los puntos medios. Se va trazando. Allí podemos observar la frecuencia de ocurrencia y en el otro extremo del eje Y podemos conseguir los porcentajes acumulados. El problema se define en la base, que es el eje X. Diagrama de correlación y dispersión. Es la representación gráfica de dos variables para un conjunto de datos, conociendo qué tanto se afectan entre sí y qué tanto son independientes la una de la otra. Para elaborar este diagrama deben de haber dos variables, necesariamente deben de haber dos variables, porque allí es que se pueden comparar llevándolas a un plano cartesiano. Vamos a estudiar la relación de estas dos variables en un momento dado en este tipo de plano para determinar su correlación. Tipos de correlación, gráfico de dispersión. Tenemos la correlación positiva, la correlación negativa y la correlación nula. En la correlación positiva se presentan cuando las variables aumentan o disminuyen y la otra también, respectivamente. Hay una relación proporcional entre las dos variables que se están analizando. En la correlación negativa se presenta cuando una variable se comporta de forma contraria a la otra, es decir, que si una variable aumenta, la otra disminuye. Hay una relación inversa proporcional. En la correlación nula, si no se encuentra un comportamiento entre ambas variables, existe este tipo de correlaciones. Estos son los tipos de correlación más visibles, aunque si se observa desde una perspectiva de evaluación qué tan fuerte o débil es la correlación, se encuentra una clasificación de ella. El coeficiente de correlación de un diagrama de dispersión lo vamos a denotar con la letra R. Por lo tanto, si R es igual a 1, la correlación es positiva perfecta. Si una variable crece, la otra también lo hace en una proporción constante.
hay una relación directa. Por lo tanto, si se traza una línea de ajuste, esta va a pasar por todos y cada uno de los puntos. Cuando R está entre 0 y 1, es una correlación positiva. El grado de cercanía de 1 define qué tan directa y proporcional es la relación entre ambas variables. Por ende, entre más cerca de 0, más débil será la correlación negativa. Ahora bien, cuando R es igual a 0, la correlación es nula, es decir, no existe una relación lineal entre ambas variables. Cuando R está entre menos 1 y 0, es una correlación negativa. El grado de cercanía a menos 1 define qué tan inversa y proporcional es la relación entre ambas variables. Por ende, entre más cerca esté de 0, más débil será su correlación negativa. Cuando R es igual a menos 1, la correlación es negativa perfecta. Si una variable crece, la otra va a disminuir en proporción constante. Es una relación directa e inversa, por lo tanto, una línea de ajuste va a tocar todos los puntos graficados. ¿Cómo elaborar un diagrama de dispersión? En el paso 1 vamos a determinar cuál es la situación. Si no entendemos qué es lo que está ocurriendo, no podemos saber la variable a estudiar. Luego vamos a determinar las variables a estudiar, porque debe de existir una relación entre ellas que permita caracterizar la situación. Luego se va a recolectar los datos de las variables. Se debe de definir un periodo de tiempo para conseguir los datos de la variable. Se recuerda que los datos de las dos variables deben estar en un mismo periodo de tiempo. Se ubican los valores en el eje respectivo. Por lo general, la variable independiente es aquella que no está influenciada por la otra y se ubica en el eje X. La variable dependiente es la que se va a ver afectada por la variable que es la variable anterior, y esta se ubica en el eje Y. Así pues, se procede a ubicar los valores en un plano cartesiano de acuerdo a la relación XY. Se determina el coeficiente de correlación al verse reflejado en forma, toma la visualización de un gráfico de dispersión, el coeficiente de la covarianza y la multiplicación de la desviación típica de las dos variables. Finalmente, se analiza con base al coeficiente y al gráfico y se define aquí cuál es la relación entre las dos variables para tomar las decisiones pertinentes. Los histogramas son una representación gráfica de una variable en forma de barra, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Se utilizan para describir la tendencia central de dispersión y forma una distribución estadística. Sirve para obtener una primera vista general o un panorama de lo que está ocurriendo respecto a la característica cuantitativa y continua que se está midiendo. Muchas veces se puede aplicar para calcular población o ver el comportamiento de la población en una muestra. Se ofrece una visión general de lo que se observa, la tendencia que ésta tiene. Así se pueden evidenciar los comportamientos y observar el grado de homogeneidad que existe en los valores que se están analizando para tomar una decisión final. Por cuanto se observa es la tendencia de cada uno de ellos. Tipos de histogramas están los de frecuencia absoluta, frecuencia relativa, de barras compuestas, barras agrupadas, polígonos de frecuencia o vieja porcentual. Los histogramas de frecuencia absoluta van a representarse a través de la altura de barras. Se usa mucho en educación. Los histogramas de frecuencia relativa de igual manera se representan con alturas de barra,
pero esto no se usan en el área universitaria o de educación. La elaboración de estos gráficos es más complicada, pues los números ya no son enteros, se van a trabajar con números decimales. Se aplican a los intervalos que se vayan a ir definiendo, y las alturas van a ser proporcionales a dichos intervalos, igualmente que su superficie. Los diagramas de barras compuestas se usan para representar dos variables. La altura de la barra representa la frecuencia simple de las modalidades o categorías de la variable, y esta altura es proporcional a la frecuencia simple de cada modalidad. El diagrama de barras agrupadas se usa para representar la información de dos variables representando mediante un conjunto de barras que se clasifican respecto a las diferentes modalidades. El polígono de frecuencia es un gráfico de línea para representar la frecuencia absoluta de los valores de una distribución, en el cual la altura del punto asociado a un valor de la variable es proporcional a la frecuencia de dicho valor. En tanto que la oveja porcentual es un gráfico acumulativo. Es muy útil cuando se quiere representar el grado o rango porcentual de cada valor en una distribución de frecuencia. Diagramas o gráficos de control. Estos se utilizan para determinar si un proceso es estable o tiene un comportamiento predecible. Los límites superiores e inferiores de las especificaciones se basan en los requisitos establecidos previamente. Ellos reflejan valores máximos y mínimos permitidos. Pueden haber sanciones asociadas al incumplimiento de dicho límite. Y a través de esos límites es que se realiza el análisis correspondiente para determinar cuál es el comportamiento de cada uno de ellos. Ellos van a permitir llevar un control de cada uno de los procesos que se están abordando a través de este límite superior e inferior.